Representante por Antioquia Centro Democrático, doctor Oscar Darío Pérez, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días, un saludo muy especial para todos. Bueno, señor representante, el presidente Uribe decía que Colombia tenía que crecer al 5% anual para ser viable, para poder darle empleo a las nuevas generaciones, para poder crecer lo que necesita para mantener alguna estabilidad o alguna, ¿no?, estabilidad social y posibilidades de progreso. Y el año pasado caímos casi el 7%. Lo que para usted significa esta caída y el tiempo que tardará en recuperarse cuando ha empezado tan duramente el mes de enero y quién sabe si también esta mitad de febrero. Su opinión, doctor Oscar Darío Pérez. Doctor Londoño, una caída del 6.8% del Producto Interno Bruto es desastrosa desde el punto de vista que se mire, desde donde se quiera mirar. Yo creería que es la caída más grande del Producto Interno Bruto de Colombia, pues, en toda la historia. No recuerdo un año en el que hayamos tenido una contracción de ese tamaño. Sin embargo, hay que hacer dos precisiones. El gobierno, con algún grado de optimismo, calculó que la caída del Producto Interno Bruto iría a estar entre el 5.5 y el 6. Se equivocó y pecó de optimismo. Los gremios, todos, incluyendo el Banco de la República, hacían un pronóstico que estaba entre el 7 y el 9%. Se equivocaron todos, y se equivocaron y pecaron de pesimistas. Pero estamos frente a una realidad, 6.8%, que si se desagrega nos lleva a que el último trimestre del año pasado decrecimos al 3.6%. Es un decrecimiento que demuestra que la economía se estaba recuperando en los últimos meses del año anterior. Comparado con el segundo trimestre, donde decrecimos casi el 16%, y el tercero, donde el decrecimiento fue del 8.5%. Es decir, estamos frente a una muy mala noticia, pero claro que no es una mala noticia exclusiva de Colombia, es una mala noticia exclusiva de casi todo el mundo. Pero eso no nos debe consolar, tenemos que ver cómo salimos de ese hueco, y ese hueco es ese túnel por el que todavía transportamos de enfrentar esta pandemia, que todavía, así tengamos la vacuna ya, pues no sabemos con qué velocidad vamos a salir de este túnel. Así que es una noticia que, si usted le agrega el déficit fiscal, que también está muy generado por las políticas de mayor gasto frente a un menor ingreso, un déficit fiscal que terminó por el 8.8, casi el 9% del PIB, un déficit de 90 billones de pesos. ¿Producto de qué? Pues nosotros aspirábamos a recaudar 168 billones de pesos el año pasado, ese era el pronóstico inicial. Después esa meta la recalcularon y la bajaron a 146, pero la meta era 168, y nosotros recaudamos 22 billones de pesos menos, o sea, de lo que inicialmente estaba propuesto, 22 billones menos, y el gasto público sí se trepó enormemente, pues producto de la pandemia, producto de los aportes sociales, aportes muy importantes, hacia algunos los subestimen mucho o un tanto. Los aportes que ha hecho el gobierno puede que no sean suficientes, pero son aportes de una gran envergadura. Algunos califican esos aportes en su conjunto en una suma muy parecida al 9-10% del PIB. Así que pues es una mala noticia, doctor Londoño, pero desagregando ese 6.8%,
vemos sectores que definitivamente cayeron en caída libre, como lo que es la explotación de minas, de petróleo, que pues tuvo una contracción de más o menos el 19.4%. El comercio, el transporte, el alojamiento, los servicios de comidas, etcétera, tuvo una depresión del menos 6.6%. La construcción tuvo una caída del 27.7%, y esos son los tres sectores que tienen en su haber casi 5 puntos de los 6.8. O sea, realmente son los mayores contribuyentes. Y si a eso usted le agrega que hubo una disminución en el consumo de los hogares, pues, y que las decisiones para invertir en el país se aplazaron o se suprimieron del todo, y el emprendimiento de proyectos de gran alcance, producto de la pandemia, no se pudieron adelantar, pues ese cóctel se volvió absolutamente letal para los resultados económicos del país. Doctor Oscar Darío Pérez, ya llevamos mes y medio de este año. Pues digamos que estamos empezando, pero algunos se quejan amargamente, como el presidente de FENALCO, quien dice que el mes de enero se perdió. No sabemos cómo venga febrero, pero tampoco hemos oído voces muy optimistas. Entonces hay que recuperar el tiempo perdido. En Colombia están cayendo muy seriamente los contagios por coronavirus, esperamos que eso ayude. Pero los comienzos del año tampoco son muy promisorios, ¿o qué noticias tiene usted sobre el particular? No, igual, es que todavía, doctor Londoño, estamos pasando el túnel. Entonces, no pueden haber indicadores favorables, todavía tenemos indicadores muy gravosos, muy complejos, muy regulares, muy malos para el país. Pero en medio de todas estas malas noticias, el año pasado pues hubo un sector que sacó la cara por Colombia, como fue el sector agropecuario. El sector agropecuario, quien lo creyera, es un sector que creció a una tasa mucho mayor, cerca del 4%, 4.2 creo, y ahí eso se debe a que hubo productos bandera en esa materia. El arroz, por ejemplo, creció no solamente en volumen, sino en área sembrada. El plátano lo mismo, la exportación del plátano aumentó apreciablemente y Univan, pues una de esas empresas con valor agregado, pues ya llega a más de 20 países y exportando pues sus productos ya, digámoslo, en tajallitas y cosas de esas. Eso nos ha servido mucho. Las frutas tuvieron un crecimiento muy bueno, porque en exportaciones crecimos un 43%, pues, y el consumo interno también creció. El aguacate Hass, pues una gran revolución, más de 78.500 toneladas en el año 2020. Es más, lo del Super Bowl, casi todo se surtió con aguacate Hass, en su gran mayoría antioqueño, pues para orgullo nuestro. Pero pues hubo productos que se resintieron también, como las flores. El café, pues si bien aumentó respecto del volumen económico, pues el parque cafetero disminuyó en 1.06%. Nosotros teníamos 844.000 hectáreas, sembradas después de haber venido de 853.000. Es decir, tuvimos una disminución en hectáreas y la producción de café se nos cayó en 6.2%, de 20 millones de sacos a 18.8. Lo propio pasa con el café verde. Bueno, el huevo estuvo creciendo, los porcinos, las aves de corral disminuyeron. Bueno, lo que sí fue muy grave, lo que fue la caída de el carbón en número de toneladas y del petróleo, que ese es el mayor producto de exportación nuestro, pues el carbón se nos cayó de 77 millones de toneladas en el año 19 a 47 en el año 20, y el petróleo cayó 12%, de 780.000 barriles diarios a 880,
sí, teníamos 886.000 barriles, pasamos a 781. Nosotros dependemos de esas exportaciones del petróleo y del carbón, quiérase que no, porque son las exportaciones más importantes respecto del Producto Interno Bruto, y cayeron ambas. Afortunadamente ayer ya vi yo noticias de que teníamos un precio del petróleo de Brent en $63. Quiera Dios que eso nos pueda servir para remediar un poco las finanzas en el año 2021. Pero volviendo a la pregunta, el mes de enero pinta lo mismo, exactamente lo mismo. Y si usted a todo ese panorama le agrega que tenemos un desempleo que puede estar entre el 13 y el 15%, pues la situación no pinta nada favorable, pero tenemos también un gobierno con unos ánimos inmodificados, y ya usted que ayer ya lanzó el director de planeación el gran programa de los 135 billones de pesos para mover la economía. O sea que este año vamos a enfrentar una situación muy difícil, muy grave, pero yo veo que el gobierno está preparado para enfrentarlo. Nosotros, los colombianos, de cierta manera tenemos que rodear el gobierno pues para que salgamos de esta situación lo mejor posible. Y ya la vacuna es una esperanza. Si no cerramos la economía, si la gente sigue se sigue cuidando, que eso es un decir, porque ya usted vio lo que pasó en Barranquilla con esas fiestas enormes, lo que pasó en Cali, lo que pasó en Medellín esta semana, que porque el equipo quedó campeón. La semana pasada el estadio Atanasio Girardot afuera abarrotado de gente, como si eso no pasara. Si así no nos manejamos, si no nos manejamos bien, pues la economía no se va a recuperar. Es que eso es una consecuencia una cosa de la otra, doctor Londoño. Así es, y tenemos una situación supremamente delicada, un endeudamiento externo e interno gigantesco del Estado, gigantesco, el más alto que hayamos tenido en relación con el PIB, me lo parece, de manera que las cosas pues no son para reír. Tenemos unos problemas muy serios, un déficit de balanza comercial, pues un déficit pavoroso. Debiéramos tener un superávit en balanza comercial y estamos por más de 10.000 millones de dólares al año de déficit en balanza comercial, un déficit en cuenta corriente altísimo. Las cifras son muy malas, señal de que hay que trabajar y trabajar. Y usted dice rodear al gobierno, pues claro, a ver qué propone el gobierno, a ver qué podemos hacer. Austeridad, amarrarnos los cinturones y ser más eficaces y tener optimismo, porque si uno está pesimista ya perdió la partida, representante. El pesimista perdió por anticipado. Entonces hay que mantener el optimismo y pensar en que somos capaces de recuperarnos sabiendo en qué terreno estamos. Esto no es haciéndonos ilusiones y contándonos cuentos chinos, como se dice comúnmente. No, la realidad, pero teniendo esperanzas, teniendo entusiasmo y dispuestos a crecer, a ver qué dice y qué propone el gobierno en medio de estas angustias del momento, ¿no? Así es, doctor Londoño, pues usted lo ha dicho, la deuda pública del país a 31 de diciembre, pues yo estoy seguro de que está cercana al 65% del Producto Interno Bruto. Eso era impensable hace unos años. La deuda pública pues en esos niveles es absolutamente arrolladora, y lo más grave es que nos tenemos que seguir endeudando. Entonces ahí es donde entra la situación del país, es el tema de las calificadoras de riesgo, porque es que nosotros dependemos de endeudarnos, y ese es un problema muy serio, muy grave, que todavía no hemos superado. Y por supuesto también cómo avisoramos las finanzas públicas en el año 2021, y las noticias pues no son de nada halagadoras, porque si las calificadoras de riesgo nos quitaran el grado de inversión, doctor Londoño, pues eso per se implica una disminución enorme en las ofertas de crédito en los mercados financieros. O sea, más difícil conseguir crédito. Y además
que si lo consiguiéramos nos cuesta muchísimo más, pero eso tiene otra consecuencia, y es que el crédito actual también tiende a ser más costoso, y no olvide que en el año 2021 nosotros, todos los colombianos, tenemos en las finanzas públicas un servicio de deuda de 71 billones con B grande, de los cuales 33 billones son intereses. Si nosotros perdiéramos el grado de inversión y estamos en matrícula condicional, todas las calificadoras de riesgos nos están mirando, como a todos los países, pues perder el grado de inversión implica que el costo de la deuda pública podría subir aproximadamente unos 2 puntos. Eso significa 13 billones adicionales que no los tenemos. Además de que la inversión no fluiría. Un país con grado de inversión es un país con un tesoro que tiene que cuidar. Y ese tesoro nosotros lo tenemos que cuidar. Y lo vamos a tener que cuidar con una reforma tributaria que probablemente grave los bienes de la canasta familiar, ¿no? Bueno, Óscar Darío Pérez, el primer especialista que tiene el país en temas fiscales y tributarios, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Y nos vamos a hablar de un tema muy importante,